Bienvenido, Gustavo, a este nuevo día del Summit 2022 y la verdad que para mí es un honor que estés aquí. Tu formación como base, Gustavo, puede parecer muy alejada del tema que tratamos hoy, porque tú eres físico, pero luego te has ido especializando y formando en neurociencia, en inteligencia artificial, doctorado en medicina y además tú tienes un perfil muy investigador en todo lo que es la rama de la salud. En concreto estás muy metido en salud mental y dentro del grupo Miracara, lo he dicho bien ahora, ¿sí? Sí, perfectamente. Genial. Sois muy prolíficos en todo el trabajo que realizáis, tanto de investigación básica como aplicada, pero luego también tenéis mucha formación dirigida, por un lado, a profesionales del ámbito de la salud, pero también al público general. Además, formaciones muy bonitas que abarcan un rango muy amplio de temas que nos afectan que promueven salud, pero que a veces no siempre están. Por ejemplo, la compasión es algo que veía el otro día en un curso que tenéis y que no suele asociarse con temas científicos, que es lo que más me gusta de vuestro grupo, de vuestro laboratorio, es esta parte de unión de la ciencia con quizá lo más espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa parte como más humana o intangible que forma parte de nosotros. Y también hacéis formaciones o asesorías, ¿no?, a empresas, sobre todo relacionadas con el ámbito de la salud mental. Así que va a ser un súper placer hablar contigo. Os sigo mucho, me gustan vuestros cursos, vuestra manera de expresar y comunicar, así que bueno, bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Súper. Bueno, hoy ya sabes que a lo largo de toda esta semana estamos hablando de los factores protectores de la salud mental, físico y emocional. Hemos visto temas de cerebro, de cuerpo, hemos visto también cómo en la base de nuestra salud está muy presente las relaciones personales, el sentirnos queridos, aceptados, también el altruismo, la economía, como no, que es una de las grandes fuentes de incertidumbre y a veces de ansiedad o estrés. Y hoy vamos a dedicar el día a lo que recibimos del entorno. Y claro, lo que recibimos del entorno puede ser muy diverso, puede ser muy positivo en algunos aspectos, pero últimamente el ser humano se ha generado un entorno potencialmente perjudicial para nuestra salud en muchos sentidos. Entonces, como vosotros tenéis mucho trabajo realizado en torno al estrés, la ansiedad, la depresión, y además con públicos muy diferentes, o sea, con poblaciones muy distintas, pues queríamos recibir un poquito de vuestra parte, vuestra percepción acerca de qué pasa con estos temas, qué pasa con nuestro entorno, nuestro estilo de vida y una luz al final del camino. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que es un tema apasionante. Mira, puedo empezar por una cosa que tú como psicóloga la conoces probablemente mejor que yo. Yo lo he investigado en algunas líneas que tenemos. Es un proceso que se llama priming y básicamente tiene que ver con una influencia que tiene la información en nuestra forma de percibir el mundo. Me explico. Cuando a una persona se le coloca una serie de imágenes enfrente de sí, imágenes a lo mejor con una carga afectiva fuerte, accidentes de tráfico, por ejemplo, reales, imágenes con personas sufriendo en una guerra, y luego se le da un texto después en el que hay ideas positivas, ideas neutras, ideas negativas. La persona va a tener, uno, más capacidad de atender, es decir, va a percibir mejor aquellas ideas que son negativas porque le has hecho un priming previamente, va a poder recordar mejor las ideas también negativas. Esto no solamente pasa, por cierto, con la información a la que está expuesta esa persona, sino también incluso con la postura. Es decir, en un estudio muy interesante se puso a personas leyendo el texto con un ordenador en el suelo, de tal manera que la persona estaba encorvada.
o con un ordenador justamente a la altura de los ojos. Y se produjo también un priming. En realidad es un priming y también hay memoria implícita por detrás, ¿no? Es decir, las personas encorvadas tenían más capacidad de recordar las ideas que tenían un corte afectivo negativo en comparación con las personas que estaban rectas, ¿no? Incluso en un estudio posterior se vio que este tipo de maniobras encorvadas o rectas eh, tenía también un impacto directo en solo un minuto en la concentración de cortisol eh, y de, y de testosterona. El cortisol a veces se le conoce como la molécula del estrés. En realidad no está relacionada directamente con el estrés, sino con la capacidad de tomar glucosa directamente del cuerpo para pasarlo a las células. Eh, pero sí, es cierto que cuando una persona tiende a estar más excitada, pues produce más cortisol, ¿no? Entonces, las personas que estaban encorvadas producían más cortisol, lo que da la idea de que están más tensas o más estresadas que las personas que estaban en una posición recta, ¿no? Entonces, hay dos cosas que al menos nos llevamos del entorno que creo que habría que analizar. Una, la gran cantidad de información que nos viene a través de periódicos, redes sociales, etcétera, no solamente de corte negativo, En general. sino en general y además información que de alguna forma modela nuestra manera de percibir el mundo, ¿no? Es decir, la idea es que no somos eh, universos isla, sino que tenemos una porosidad extraordinaria, somos antenas y la información que nos viene siempre genera un priming, que además es inconsciente y esto es importantísimo de entender, tú no eres consciente de que te está pasando. Y dos, también en general relacionado con las posturas. Eh, Pasamos mucho tiempo sentados o en posturas encorvadas o en situaciones que no son del todo naturales. Hay personas que pasan toda la semana de lunes a viernes sin prácticamente exponerse a la luz solar porque están en sitios internos. Y todo esto provoca cambios que afectan a la salud, pero particularmente y que es lo que más investigamos a la salud mental, a la forma que tenemos de percibir el mundo, a nuestro estado afectivo, etcétera, etcétera. Todo esto es simplemente una parte de lo que nos viene del entorno y lo que puede estar provocando lo que está ocurriendo actualmente. Sobre todo en los países del sur de Europa. Antes has dicho las cuestiones económicas afectan, sí. Afectan las cuestiones económicas, pero yo creo que también los mensajes que se dan, ¿no? O sea, ¿qué supondría para una población decir constantemente que estamos en crisis? Eh, por ejemplo, a un inversor, ¿no? Un inversor puede o no, digamos, meter dinero en una empresa por su priming previo, ¿no? Eh, o a todos nosotros a la hora de emprender, ¿no? Si tú quieres emprender y te están diciendo que hay una crisis brutal, pues probablemente no lo hagas ahora, lo hagas un poco más tarde. Todo eso va generando una influencia brutal. Y en los países del sur de Europa, que parece que somos los países donde tenemos más sustento, sostén sociológico, somos amigables, salimos a la calle, pasamos más horas fuera, comemos en principio mejor, pues somos los países que más consumimos ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, con mucho además. Y además un dato que tengo de un artículo que salió hace relativamente poco, publiqué en Twitter, porque me impresionó. Unas personas que estudian ciencias ambientales eh, hicieron un análisis muy sencillo y es ver la concentración que había en las aguas. Es un metaanálisis, o sea, que cogieron muchos artículos que analizaban esto antes de la pandemia y después de la pandemia. O más bien, antes y durante la pandemia. Y analizaron específicamente recaptadores selectivos de la serotonina, que es un tipo específico de antidepresivo, quizás el que más se utiliza actualmente.
Hay muchos compuestos que entran dentro de esa categoría, como el citalopram, la sertralina, etc. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, la fluoxetina aumentaba por 10 la concentración en la pandemia con respecto de lo que había anteriormente. Es una barbaridad, y la sertralina en torno a 7-8 veces más. Es decir, que muy probablemente los datos que tenemos hoy, que son del 2019, normalmente no están dándonos una imagen real de lo que está pasando. Ujú. Y, y en parte creo que no es solamente por lo más inmediato, lo más físico, que realmente seamos un país que pasa hambre. No creo, o sea, hay personas que lo están pasando mal, pero no creo que esa sea la explicación. Más bien es la exposición a la incertidumbre, eh, carencias, miedos, mucha información, ¿no? que nos está viniendo del exterior y que de alguna forma pues estamos eh, haciendo, afrontándola de una manera que a mi juicio quizás a corto plazo puede ser buena, que es tomar un antidepresivo, pero a largo plazo no es la solución ni de lejos. Claro, sobre todo porque falta el acompañamiento a ese antidepresivo, que sea pues ciertos cambios en tus hábitos de vida, que hablábamos también el primer día con Javier Frontiñán, que él es estudioso también del cerebro y ha estudiado mucho los hábitos, que él en concreto estudia Alzheimer, entonces bueno, está viendo todos estos hábitos de alimentación, de movimiento, de exposición a las relaciones sociales positivas, a la naturaleza, tal. Y claro, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Hay determinados momentos vitales en los que quizá ese antidepresivo es necesario para salir, pero si no se acompaña de ciertos cambios en las rutinas de la persona, pues eso no va a ser la solución definitiva. Y aparentemente ya los datos lo dicen claramente, como tú estás mostrando, pero es que socialmente tú hablas con la gente y se percibe ese aumento. Por un lado dices, bueno, quizá la salud mental ha dejado de ser un poco tabú en los últimos años y eso es positivo, y la gente se ve más capacitada o más libre de comentar sus problemas o su situación personal y mental, y eso es positivo porque esa libertad nos da cancha para soltar lo que llevamos dentro, pero sí que es verdad que más allá de eso se percibe un aumento importante de un malestar generalizado que, bueno, como bien dices, luego los datos lo acompañan. Exactamente. Además, creo que, o por lo menos yo no, vamos, creo que no está habiendo una apertura a dialogar acerca de cómo entendemos la salud mental, y dos, qué elementos activos podemos utilizar, no solamente los clínicos, Ujú. para influir positivamente, ¿no? Sobre todo en la salud mental creo que especialmente es necesario una promoción de la salud, prevención obviamente, pero promoción, es decir, las personas, todos podemos entender que sentirnos mejor es casi la meta de la vida. Es decir, que el propósito de todo el mundo con las cosas que hace al final es sentirse mejor. Incluso profesionalmente, las personas que buscan éxito en último término, lo que están buscando es sentirse mejor. Ujú. Eh, es decir, que al final ese es el propósito de todos nosotros. Y me parece que el diálogo eh, se está volviendo demasiado clínico. Y creo que hay parte de la solución, pero no la totalidad de la solución. Es decir, hay que hablar de salud mental en el entorno de la educación, en Ujú. el entorno también de las ciencias del deporte, Claro. en el entorno de las organizaciones. Eh, Obviamente desde la psicología, no solamente desde abordajes reactivos, es decir, cuando el daño ya está hecho, sino desde abordajes proactivos. De la misma manera que hace unos años, no tantos, no era común que la gente hiciera deporte para conservar su salud general, Ujú. eh, y en particular su salud articular, musculoesquelética.
creo que ahora, y es parte de lo que nosotros estamos defendiendo desde que nacimos hace 14 años, más que nunca hay que intentar que prácticas que han acumulado muchísima evidencia, como mindfulness, por ejemplo, y digo que ha acumulado mucha evidencia y todo el mundo lo puede ver, porque si tú buscas, por ejemplo, sertralina, este antidepresivo que veíamos antes, y lo buscas en PubMed, trabajos con el título sertralina digamos, palabra, o sea, con la palabra sertralina en el título o mindfulness en el título, aproximadamente hay los mismos por año en los últimos años. Es decir, que hay un interés muy grande y que además estamos viendo, no solamente en nuestro laboratorio, muchos laboratorios en el mundo, cambios funcionales, cambios estructurales en el cerebro, ¿no? Obviamente estamos muy lejos de saber cuáles son los mecanismos, ¿no? Pero ya sabemos que, por ejemplo, hay un mecanismo básico en el que hay zonas relacionadas con la memoria de trabajo, con la atención, como el corte estimulado anterior, que comienzan a generar una conectividad mayor con áreas subcorticales, ¿no? Y por lo tanto, practicar mindfulness sería algo así como potenciar la regulación de las emociones, ¿no? Por ejemplo, el miedo o la ansiedad ante el futuro incierto o lo que fuera. Entonces, también la compasión que antes la has citado. Mira, un estudio que a mí me dejó maravillado, hay muchos también sobre compasión, pero uno que me dejó maravillado fue uno que hicimos con pacientes que tenían dolor crónico de espalda. El dolor crónico de espalda se está viendo actualmente que tiene una componente funcional a nivel de cerebro muy grande. Es decir, que si bien un dolor de espalda puede empezar por un daño tisular obvio, una hernia discal o lo que fuera, llega un momento, a partir de los 3-4 meses, que la actividad relacionada cerebral con el dolor pasa de ser típicamente de zonas sensoriales o zonas relacionadas con el dolor a zonas más emocionales, más límbicas. Y se puede producir a largo plazo un dolor que ahora se está llamando nociplástico, un término que lanzó un artículo famoso en la revista Lancet hace poco, en 2017. Y tiene que ver con que el dolor crónico muchas veces es más bien una predicción errónea del cerebro que se queda como una especie de reverberación, ¿vale? Entonces, con estas personas hicimos un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, donde medimos muchas cosas, biomarcadores relacionados con la inflamación, como interleuquinas, y también, obviamente, cuestionarios psicológicos para ver cómo iban avanzando y tal. Pues bien, una comorbilidad que tienen estas personas es que suelen dormir muy mal. Se despiertan con sueño, con dolor, ¿no? Y luego no concilian. Pues bien, la variable que más predecía que una persona dejara de tomar medicamentos para dormir en este grupo era la autocompasión. Es decir, la capacidad de afrontar el sufrimiento. A veces no lo afrontamos, simplemente derivamos la atención a otros sitios, ¿no? Creyendo como las avestruces, que metiendo la cabeza dentro de la tierra se va a pasar el peligro. Y, o sea, la autocompasión tiene esos dos componentes. He dicho uno, acercarse hacia el sufrimiento, y dos, con con un clima de afecto positivo, de amabilidad hacia uno mismo, de filia, como decía Platón, ¿no? De ser amigo de uno mismo. Un gran ejemplo de esto es cuando una persona, una mamá, un papá ve a su bebé que está llorando, lo coge, lo abraza y lo sostiene, ¿no? Pues sería un símil de lo que podemos hacer también con nosotros mismos. Y las personas que no hacen esto, que estén alejadas de este tipo de acciones, sufren mucho y además tiene una repercusión fisiológica y en particular con dolor crónico esencial. Y además también estaba relacionado con un descenso de la sensación subjetiva de dolor, es decir, la autocompasión. Y me quedé sorprendido porque teníamos muchísimas variables psicológicas. O sea, teníamos del orden, una dataset del orden de 300 variables psicológicas y fisiológicas, y la que más predecía era autocompasión. Entonces, espero que en un momento futuro próximo
sea tan común salir a correr al campo o hacer cualquier deporte como practicar mindfulness o prácticas de compasión, porque además son gratis. Claro, que es una de las cosas más importantes que hablábamos también el otro día, que la mayoría de las cosas que nos hacen sentir bien, que nos benefician, han estado con nosotros y están presentes y a nuestra mano sin necesidad de hacer cosas demasiado complejas. Lo que pasa es que las hemos ido perdiendo, quizá, y al perderlas hemos ido perdiendo una parte muy importante de esos hábitos que nos mantenían o que estaban vinculados con el desarrollo del ser humano y dentro de ese desarrollo con lo que necesita para estar estable, equilibrado y al final saludable. Independientemente, como hablábamos el otro día, de que eso no te asegura que no vayas a padecer en el futuro cualquier enfermedad, que esa posibilidad puede estar ahí, claro, eso no te asegura que hacer, entre comillas, todas las cosas que se ven positivas te quite todo el riesgo, no, pero desde luego te quita mucha probabilidad, sobre todo a nivel de enfermedades más físicas, ¿no? Que cáncer, enfermedad cardiovascular y todo esto, pero a nivel mental, a nivel emocional, desde luego que ganar de nuevo esa conexión con esa parte más natural, quizá, ¿no? de nosotros mismos, es un factor muy protector de todo lo que nos puede llegar a pasar. Totalmente. Además, lo que dices es importante. Es verdad que a veces se tiene la falsa creencia de que hacer todas las cosas positivas nos va a evitar tener cosas negativas, ¿no? Específicamente en mindfulness y compasión hablamos mucho de afrontamiento de los estresores, del sufrimiento, porque es obvio que va a pasar. Claro. Y también de crecimiento postraumático. Es decir, el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de no solo salir indemne, digamos, de las situaciones difíciles, sino además crecer con ellas, madurar con ellas a todos los niveles, también a un nivel espiritual. Y yo cuando hablo de espíritu hablo de la acepción más clásica del término, viene de respiración y tiene que ver con algo muy sencillo y es pues eso que uno siente cuando está con otra persona, cuando se siente acompañado por un alguien que hay ahí, ¿no? Pues somos un alguien, ¿no? Y, y desde esa perspectiva de ser un alguien, ese alguien tiene, digamos, un propósito, tiene un pasado, tiene una profundidad por descubrir también. Entonces, lo que quiero decir es que ese alguien se va construyendo y va madurando y va profundizando, teniendo experiencias de vida más plenas, si se puede afrontar el sufrimiento. Los grandes sufrimientos que tenemos, que no son tantos a lo largo de la vida, pero los hay, y los múltiples pequeños sufrimientos que hay cada día, cada año, en nuestra subjetividad, ¿no? Pues bien, el afrontar eso es lo que hace crecer a la persona. Entonces no hay que educar para, digamos, aislarse del mundo, sino para todo lo contrario, para tener las fortalezas necesarias como para arrojarse al mundo de verdad, para no tener miedo a las múltiples cuestiones que nos pasan difíciles y para poder afrontar y crecer y de alguna forma disfrutar de nuestra profundidad, ¿no? Lo que dices me parece súper interesante, Gustavo, porque mira, me acuerdo en uno de los camps que hicimos de bici en el Valle de Arán, nos gustaba siempre aportar, más allá del deporte, aportar algo más emocional, algún aprendizaje que nos pudiéramos llevar como personas. Y invitamos a un chico de allí que de pequeño había tenido cáncer y entonces contó su experiencia, puso un vídeo documental sobre su historia, pero luego él, bueno, salió un poco, entre comillas, del cáncer, digo entre comillas porque obviamente hubo toda una acción médica que fue lo que le sacó, pero sus ganas, él contaba sus ganas por salir a hacer deporte como el resto de los niños, a la nieve que le encantaba, a la bici y demás, le ayudó muchísimo.
y luego de hecho fue profesional o semiprofesional, ya no recuerdo, del ciclismo, o sea que tiró para adelante, ¿no? Y entonces él, al terminar, me decía, es que me da mucha vergüenza hacer estas cosas porque yo no lo viví esa etapa como algo tan trágico, era muy pequeño, quizá los que peor lo pasaron fueron mis padres, que tenían una mayor conciencia, entonces no quiero que la gente se compadezca de mí. Y yo le decía, es que lo que estás haciendo es darnos un regalo, porque todas las personas en algún momento, en mayor o menor medida, si comparas, al final vamos a tener un trauma, una situación complicada, ya sea nosotros directamente o algún familiar cercano. Y ver ejemplos como el tuyo, lo que hacen es darnos estrategias para decir, puedo aprender cómo enfrentarme y que esto va a suceder. O sea, yo le decía, yo quiero saber que el día que me pase algo, porque me pasará, tiene que pasarme, voy a poder y mirarme en un espejo de alguien que lo ha hecho de esa manera, pues con esa fortaleza, con esa unidad en la familia, lo importante que eran los amigos, la familia, cómo iban saliendo, hablando. Digo, te da muchas pistas de cuál es el camino, ¿no? Y creo que lo que decías es fantástico, tener la conciencia clara de que algo en la vida nos va a pasar, muchos pequeños saltos o un gran algo, sin miedo, sin decir, jo, ¿qué va a ser? ¿Qué? No, no, sé que voy a poder afrontarlo, me agarraré a esto, me agarraré a esto o buscaré la fortaleza por aquí. Pero yo creo que te arma un poco, ¿no? No permaneces, como decías, como la avestruz y bueno, a ver si me pasa de refilón y no me entero. Que ahí es cuando yo creo que la incertidumbre está subterránea, no la atiendes y está haciendo daño precisamente por esa falta de conciencia o de aceptación de lo que es la vida. Totalmente, y además creo que ahí hay un gran vector de crecimiento social, porque a veces a mí me da la sensación de que somos analfabetos en todo lo que se refiere a la regulación de nuestras emociones o analfabetos en lo que se refiere al conocimiento de nosotros mismos o al afrontamiento de las cuestiones difíciles, ¿no? Como estábamos hablando. Ujú. Eh, a mí me choca muchísimo que hablemos de educación cuando verdaderamente estamos tomando la educación por un lado que es súper oportuno y me parece genial, que es el conocimiento de asignaturas maravillosas, pero por otro lado hay un gap absoluto en todas estas cuestiones. Y creo que, por ejemplo, ahí los educadores deberían de dar un golpe en la mesa, porque son los agentes realmente activos y comenzar a hacer cosas. Yo sé que se están haciendo, porque además trabajo con gente que son educadores, pero uno tiene la sensación de que vamos demasiado despacio, ¿no? Y Sí. que deberíamos ir un poquito más rápido. Y historias como las que tú dices, ¿no? Pues a mí me parece que son historias o modelos que deberían estar ahí socialmente, más que otros que a lo mejor no nos aportan tanto, ¿no? Ujú. Pero bueno, espero que poco a poco iremos y vayamos construyendo, digamos, una mejor manera de que todo esto pueda calar socialmente. Ujú. Además, porque ten en cuenta una cosa, una persona que vive con miedo normalmente no va a dar todo el potencial que es necesario que dé para que aporte socialmente. O sea, imagínate una sociedad en la que los individuos tienen un poquito más de arrojo y Ujú. de afrontamiento, ¿no? Sería muy diferente. Seríamos grandes emprendedores, ¿no? Claro. Por lo menos esa sensación de un poco de libertad, ¿no? En tus elecciones vitales, en hacia dónde diriges tu camino. Es verdad que el miedo, lo hablamos muchas veces, es necesario en nuestra vida para comprender dónde están las amenazas y no perderlas de vista y bueno, y saber que están ahí y cuáles vas a poder afrontar tú solo, en cuáles quizá necesitas ayuda y poder pedirla, pero no se debe de convertir lo que tú dices en algo paralizante, ¿no? Que nos limita y al final nos encarcela y nos hace mantenernos
en una situación que no, quizá no es la que queremos. Vamos a tener una entrevista muy bonita, seguro, con Clara, de Kilómetros para el Mundo, que es una Ujú. persona que teniendo una vida muy bien montada, podríamos decir, su trabajo feliz, su familia, bueno, es muy joven, su familia, padres, hermanos, tal, todavía no ha formado ella su familia, ha elegido viajar por el mundo corriendo, dejarlo todo y viajar por el mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos, claro, nos llevan a veces a, pero yo cómo voy a... No, si no se trata de que dejes todo y te vayas a la Conchinchina, ¿no? Como se decía antes, a hacer un cambio tan brutal de tu vida, ¿no? No es eso. Pero si notas que algo te está molestando, pues no lo aguantes y hagas que no está, ¿no? Intenta lo que tú decías, ese arrojo, y sobre todo entender que no estamos solos en este mundo, que hay mucho a nuestro alrededor en lo que nos podemos apoyar. Mm, Sí, no, totalmente. Hay además en todo lo que vosotros hacéis, ¿no? El apoyo al final de la actividad física, pero no solamente la actividad física, sino en un sentido de conexión con la naturaleza, que creo que es también un contexto formidable para trabajar estas cuestiones. A mí siempre me ha parecido que el deporte en equipo, el deporte individual, es un contexto fundamental no solamente para trabajar obvio, ¿no? La propia mm, musculatura, el rendimiento y todo eso, sino también para afrontar pues, dificultades, ¿no? El deporte, por ejemplo, correr durante largos kilómetros, pues hace que una persona, uno, esté consigo mismo. En ese estar consigo mismo aparecen los demonios siempre que ujú, uno tiene, entonces ha de afrontar. Eh, También afronta pues sensaciones bastante desagradables. ujú, Da cuenta de que cuanto más relajado esté ante esas sensaciones desagradables, pues también la experiencia subjetiva cambia. ujú, Da cuenta de que hacer un día, otro día, esa rutina genera cambios a largo plazo extraordinarios, aunque uno no lo vea de un ujú. día para otro, sí que lo ve a cabo de 2 años, que son cosas fundamentales a nivel psicológico y otras muchas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que ahí, en esto que vosotros estáis haciendo, pues hay un vector fundamental de crecimiento en lo que se refiere al cultivo de cualidades psicológicas que puedan ayudar a las personas también a afrontar su día a día. Y esto además no es nada nuevo. Es No. decir, en la Grecia clásica, eh, por encima del oráculo de Delfos estaba el Olimpo eh, y, y, eh, y el deporte. Y creo que esto es algo fundamental, que no estaba separado, no era una asignatura María, digamos, Ujú. sino que formaba parte del desarrollo humano, ¿no? Integral. Y a mí me parece que tiene que ver con esto, con que hay un desarrollo psicológico fundamental en la actividad física. Sí, sí, sí. Yo, desde luego, de manera intuitiva y experiencial, lo sabes cuando lo haces. La gente que a lo mejor no está en el ámbito de la investigación o en estas cosas simplemente lo vive y se da cuenta de ello. Y las personas que más trabajáis, porque yo el ámbito de la investigación me encanta, pero no estoy tan apegada, pero sí que es verdad que encima puedes encontrar la evidencia de algo que puedes experimentar. Y estoy de acuerdo contigo, al final recuerdo un proyecto en el que estuve, en el que trabajábamos con niñas en Rumanía eh, para desarrollo neurocognitivo, y era a través de los movimientos básicos que deberían de haber hecho en la infancia, que no lo hacían porque eran niñas que habían nacido pues, con diferentes enfermedades, trastornos, y en aquella época cuando ellas nacieron
pues muchas veces estaban atadas en la cuna hasta los 2 años. No había habido gateo, no había habido nada de lo o sea, seguían teniendo algunos reflejos de bebés porque no habían llegado a perderse, ¿no? Y ver cómo la estimulación sensorial, el movimiento corporal, un montón de acciones que parecían básicas, la voltereta, rodar para el lado, empezaba a conectar zonas de su cerebro y al año siguiente te decían, oh, pues ya sabe hacerse la cama ella sola o ya se viste ella sola. Que dices, "Buah, pues", que pueden parecer cambios no muy bestiales o impresionantes, pero a mí me parecían logros increíbles, ¿no? Y luego mucha menos violencia, menos respuestas agresivas entre ellas y hacia ellas mismas, una serie de cosas que dices, aquí hay algo bueno, no es que nos estemos perdiendo, pero que quizás se había olvidado, ¿no? Porque, mira, yo una de las ventajas que tengo de ser físico, de haber entrado en neurociencia, es que mi visión pues viene de un ámbito que aparentemente está muy alejado y eso me permite cierta libertad de pensamiento, o por lo menos eso creo. Y una cosa que me parece fundamental de entender del cerebro es que se fue desarrollando básicamente por la necesidad que tuvieron las diferentes ramas evolutivas que hemos desarrollado, digamos, un sistema nervioso tan complejo como el que tenemos, no solamente los humanos, también primates, cetáceos, los animales de este estilo, por la cantidad de movimientos precisos que teníamos que hacer. Es decir, el cerebro se puede ver como un órgano que evoluciona con los movimientos, con la complejidad del movimiento, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros no solamente tenemos complejidad de movimientos digamos, más de traslación o articulares, así, con las grandes articulaciones. Mi lengua ahora está haciendo una serie de movimientos brutales para poder hablar. Y no solamente mi lengua, mi expresión facial, que en el caso de los seres humanos es importantísima, porque es una manera, pues la más prominente para comunicarnos entre nosotros, ¿no? A tal punto de que a medida que yo voy haciendo expresiones faciales, tú las estás imitando. Ujú. Eh, Esto se llama o sea, la mimicry, bueno, me sale en español, la mímica, ¿no? Ujú. Y en principio el cerebro, tu cerebro, está generando predicciones de cuáles son mis estados emocionales. Entonces, ves que ante algo tan básico como es el afecto, que normalmente a nosotros nos parece que es una representación así un poco abstracta, está el movimiento por detrás. Pero incluso en la generación de abstracciones, como por ejemplo el espacio y el tiempo, al final para que un ser humano pueda tener una representación del espacio y del tiempo, es necesario que tenga una experiencia de cuerpo en el entorno, de distancias. Por eso los bebés se meten cosas en la boca para medirlas, en realidad. Y el tiempo en base a los propios ritmos ultradianos de 90 minutos, circadianos de 24 horas o ritmos más grandes, ¿no? Y de esa manera podemos tener una estimación temporal, ¿no? Perdona, es que tengo una cámara automática. Bueno, como Que podéis ha ver, hablado todo del mi tiempo y el cerebro espacio siempre lo mismo. y ha aportado su granito de arena. Sí, es que es una máquina automática y que percibe gestos y va haciendo cosas, ¿no? Entonces yo como muevo las manos, pues ella interpreta lo que le haga. En fin, que al final, por detrás de la cognición, está el cuerpo en el entorno. Esto es fundamental. Entonces, se está viendo cómo hay correlaciones entre la complejidad de movimiento de los bebés en su evolución y variables psicológicas, variables cognitivas, cerebrales al final, ¿no? Y me parece que esto es un vector también de desarrollo brutal, porque tengo la impresión de que en psicología nos hemos quedado mucho con esa visión más cognitivista, Ujú. como que el mundo es una representación abstracta y tal, y hemos dejado muy a la deriva el cuerpo y el movimiento y todo esto, ¿no? Y ahora en neurociencia hay una corriente que habla de la, a ver,
en castellano sería como la neurociencia corporalizada, Embodiment Neuroscience, y me parece que es o sea, una evolución extraordinaria en la comprensión de la psicología y tiene mucho que ver con eso que estás diciendo. Totalmente. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y un poco la visión al final de Suelta los frenos y todas las personas que entran va un poco por ahí, porque la palabra está muy bien, el discurso está bien, pero al final, si no hay movimiento del cuerpo coherente o en relación con, y esa conciencia, yo veo imposible tener una salud mental si no estás conectado y trabajado corporalmente, y ya no digo entrenado, o sea, ya no me voy a cuerpos deportistas o tal, sino una persona que, que dentro de su día a día tenga momentos en los que se toque, sepa dónde está, no sé, que tenga esa conciencia, ¿no? Y se quiera y se abrace y que la ducha no sea el único momento en el que pasa por su cuerpo, ¿no? Y eso creo que es básico y no se nos enseña. De hecho, en la carrera ya te digo yo que no se nos enseña en No, porque, biología. pero porque, bueno, pues el conocimiento está evolucionando, son cosas Total. relativamente nuevas, ¿no? Muy bien, Gustavo, pues yo creo que hemos tocado muchos temas. Esto último da también pie a entender por qué el último día del Summit hablamos de danza, hablamos de arte, de artesanía, hablamos también de humor con Wilbur y bueno, que se entiende un poquito también a lo largo de hoy de los temas que vamos a hablar, animales, naturaleza, sol, que también lo mencionaste. Yo creo que nos has dado ahí nos has abierto un montón de puertas preciosas para comprender la diversidad de factores que tenemos a nuestro alcance que nos pueden ayudar y que son beneficiosos, ¿no? Para estar bien, como tú decías, felices, buscar esa estabilidad y ese bienestar cada día, independientemente de que haya cositas malas, que las tiene que haber también para crecer y van a estar, pero que no perdamos esa capacidad de ser felices y trabajar por ello, que no esperemos que nos llegue de golpe, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la entrevista y todo el trabajo que hacéis, que me parece impresionante y muy, muy, muy bonito y necesario. O sea que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, han sido unos momentos muy agradables bueno, pues espero que llegue muy lejos el Summit y que las personas que nos estén viendo pues disfruten y sobre todo se vean inspiradas para aprovechar al máximo pues al final el único recurso que tenemos, ¿no? Que es el tiempo. Súper. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gustavo, y nos vemos. Gracias.